Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif, en persecución de David, y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo, y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró, y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle, y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida,
El último Adán es espíritu, que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado aquel que nos ha revelado el rostro misericordioso de Dios, para que también nosotros seamos misericordiosos. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, en este 7º domingo del tiempo ordinario, cuando la palabra de Dios es una medicina que muchas veces no es según nuestro gusto, nuestra manera de pensar. Es una palabra que tiene dos filos. Con una nos consuela, pero con otra nos incomoda, porque no estamos haciendo o viviendo como Dios, nuestro Padre amoroso, quiere. Para que tengamos siempre apertura total a la palabra, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, el mensaje de hoy. Alguien me decía que había sido cristiano varias veces. ¿Y cómo así?
uno es cristiano una vez para siempre. Me dijo, sí, es que yo nací católico, pero fíjese que me llevaron a Estados Unidos, allá había una iglesia bautista y me hice bautista. Pero después me fui a otra ciudad y entonces me hice pentecostal, y ahora que regreso a mi tierra, pues no sé ni qué hacer, si católico o evangélico. Bueno, es un tema muy complicado, esta fragmentación, esta ruptura en pedacitos de la fe. Evidentemente no todo es lo mismo, ¿no? Pero uno tiene una prueba para saber si uno realmente es cristiano, si uno es misericordioso. Si perdonas, entonces ya eres cristiano. Hoy encontramos por segunda vez a David. Este rey David, que era perseguido, bueno, todavía no era el rey totalmente, ¿no?, por este Saúl. Saúl, que era ciertamente un hombre que lo odiaba injustamente, por pura envidia, y quería matarlo. Hoy David tiene otra vez a Saúl en sus manos y no lo mata, lo perdona. Lo perdona porque dice, tú eres el ungido del Señor. Claro, todo esto provocó en Saúl una conversión. Después el pobre Saúl murió con su hijo Jonatán en una batalla, y David lo sintió, porque David no era perfecto, pero tenía un buen corazón, un corazón misericordioso. Naturalmente, hermanos, esto se debe, como dice Pablo en la carta a los Corintios, a que impera en el hombre el Espíritu de Dios, no la carne. La carne se va a la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Qué vergüenza, me decía alguien, que en la televisión aparece gente que dice, yo soy cristiano pero no puedo perdonarlo, que lo maten. No digas soy cristiano entonces, porque el cristiano no puede llegar hasta el punto de la muerte de una vida, o el aborto, o la pena de muerte. Hay algo que se escapa porque no somos dueños de ella. El cristiano por eso es un signo de contradicción. Hoy Jesús lo pone clarísimo en el Evangelio. Amen a los enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los difaman. Lutero leía este Evangelio en Mateo, cabalmente está prácticamente lo mismo, y decía, esto no lo puedo yo tolerar, esto va más allá. Y ciertamente nadie puede amar al enemigo, hablar bien del que habla mal de uno, dar al que le pide, si no es con la gracia de Dios. Nadie puede ser bueno a la altura que Dios pide si no es con la ayuda de Dios. Dame, Señor, lo que me pides, entonces pídeme lo que quieras, decía San Agustín. Pero el centro de la fe cristiana no es la venganza, no es una justicia inmediata, es siempre el misterio de la misericordia. Como dice la carta de Santiago, donde termina la justicia, comienza la misericordia. Ustedes pues no sean como la gente que saluda al que lo saluda, que ama al que lo ama. Ustedes amen a los enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa, para que su premio sea grande. No juzguen y no serán juzgados. Complicado esto, ¿cómo no juzgar? Juzgar a todos nos toca, evaluar a los padres a los hijos a los demás, pero no ir ya condenando. Esto es lo que el Evangelio quiere decir, ¿no? Purificarse para poder evaluar bien y sobre todo con misericordia. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente somos cristianos? Porque decimos, y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, no recitemos el Padre Nuestro del diente al labio, sino poniendo todo esfuerzo para vivir el perdón, como hizo David con este Saúl. Y la segunda pregunta es, ¿cómo nosotros tratamos al mundo con una medida justiciera? Me tiras, te tiro, ojo por ojo, o queremos romper esa espiral de la venganza, esa espiral de la violencia, con el perdón, con la paz. No es la negación de la justicia, es la justicia que no termina en la justicia, sino llega hasta la misericordia. ¿Podemos ser cristianos de esta forma? Preparémonos a la oración.
Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro, que nos pone delante un camino muy difícil, un camino que no es sino para los cristianos de corazón, para los santos, para las santas, que sin embargo estamos llamados a ser, y le decimos: oh Cristo, nunca podremos comprender como tú mismo en la cruz dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú eres el Dios de la misericordia, ayúdanos a ser misericordiosos. El Dios del perdón, ayúdanos a perdonar. Tú eres aquel que no nos ha juzgado y condenado como merecíamos, sino el que nos ha otorgado el perdón. Esto es la vida nueva que el mundo necesita. Danos, Señor, tu Espíritu para que podamos perdonar, para que podamos dar, para que podamos amar según tu ejemplo. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación tomamos el Salmo en su antífona, que dice precisamente, Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Me decía una persona que había escuchado a un sacerdote que decía: Dios es injusto porque no nos trata como merecemos. Y tiene razón. Si Dios nos tratara como merecemos, no estaríamos ni tú ni yo. Pero Dios no puede pedirnos que seamos misericordiosos sin su ayuda. Entonces, entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Cristo que está dando esta enseñanza y los demás se quedan asombrados. ¿Cómo es posible llegar a amar al que me odia, perdonar al que me hace daño? Bueno, este es el camino cuyo ejemplo es el mismo Señor en la cruz. Entremos en ese silencio diciendo una vez más: el Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues proponernos, ante todo, evitar la venganza. David es un ejemplo. Y eso que David no era cristiano, era de los que esperaban a Cristo. El ejemplo de David, sin duda, es el mismo Dios, compasivo y misericordioso. Nosotros como cristianos evitemos la venganza, el odio, que solo genera más odio y más venganza. Y en segundo lugar, pues ciertamente, hermanos, pidamos la fuerza de Dios. Amar a mi enemigo, orar por el que me maldice, dar al que me pide. Los santos lo han logrado no por su propia fuerza, porque Dios les ha ayudado con su Espíritu Santo. Ese Espíritu que fortalece, ese Espíritu que transforma, ese Espíritu que realmente necesitamos para poder ser en el fondo cristianos y para medir a los demás con una medida no solo de justicia cerrada, sino también de amor. Pidamos que esto sea posible por intercesión de María Santísima, el vaso espiritual, como decimos en el Santo Rosario: Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.